Pongámonos serios, acá estoy. Muy bien. Bueno, gracias Eduardo por este encuentro. Así que ya lo comenzamos. Bueno, arrancamos entonces. Adelante. Bueno, a ver, teóricamente de lo que deberíamos hablar hoy es del ministerio de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, por supuesto, y acá es donde se vuelve indispensable para entender mejor, recordar lo que decíamos la semana pasada cuando hablamos de la importancia que el autor del libro de los Hechos, al cual solemos llamar Lucas, le da a la síncresis, es decir, a los paralelos. ¿Por qué señalo esto? Porque vamos a ver que para hacer una presentación del ministerio de Pablo, Lucas no solamente hizo, como ya vimos la semana pasada y no lo vamos a repetir, síncresis mostrando un paralelo entre Jesús, Pedro, Pablo, sino que también vamos a ver que Lucas hace síncresis de Pablo y Pablo, lo cual uno podría decir, ¿cuál es el sentido? Habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. De eso se trata un poco lo que vamos a ver hoy. Y entonces, para arrancar nomás, los invito a que abramos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Es decir, ahí tenemos la experiencia que tiene Pablo con el resucitado y el texto nos dice en los versículos 20-22 que enseguida, después de que estuvo unos días con los discípulos en Damasco, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan este nombre y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Como ven, el tema que nos interesa acá es Pablo, ni bien llega a Damasco y tiene una experiencia, se pone a predicar a los judíos. En segundo lugar, en el versículo 23 y 24 nos va a decir, al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura, hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderlo matar. Como ven, después de que Pablo predica a los judíos, hay una firme decisión de matarlo. Y entonces, versículo 25, los discípulos lo tomaron durante la noche, lo descolgaron por la muralla dentro de una canasta. ¿Y qué pasa a continuación? Pablo se dirige a Jerusalén, versículo 26. Llega a Jerusalén e, Cuando puedas me traes. e intentaban juntarse con los discípulos. Como ven, tenemos 4 escenas. Pablo predica, lo quieren matar, los discípulos lo salvan y Pablo se dirige a otra localidad. Ahora miremos cuando Pablo llega a Jerusalén. Versículo 29 dice, hablaba también y discutía con los helenistas. 29a. Y 29b nos dice, pero estos intentaban matarlo. 30a. Los hermanos al saberlo lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Como ven, tenemos la misma escena. Predicación, intento de matarlo, los hermanos lo salvan y se dirige a otra localidad. Ahora, ¿la diferencia dónde está? Que Pablo predica a judíos y que Pablo predica a helenistas. Es decir, Pablo predica a todos. Los judíos y los helenistas son el todo. Y acá viene entonces la primera
intencionalidad evidente en la síncresis. Pablo empieza su ministerio, porque acaba de empezar. Pablo se acaba de convertir, vimos que en Hechos de los Apóstoles se trata de una conversión. Pablo se acaba de convertir y, convertido Pablo, predica, molesta su predicación hasta el punto de que lo quieren matar, los hermanos lo salvan y se dirige a otro lado. Sigue la cosa, Pablo en ese otro lado, predica, lo quieren matar, los hermanos lo salvan y se dirige a otro lado. Como ven, entre paréntesis, ya desde el principio del ministerio de Pablo, la cosa parece que está complicada, ¿no? Pablo parece que no la va a pasar bien. No sé si esto no les va quedando claro. Tengo ganas de decir cosas, pero no las voy a decir porque me surgen cosas de momento. Dejémoslo ahí. Bueno. Así que, no, pero entonces vean esto, porque ya, me parece que ahí hay algo interesante. El ministerio de Pablo va a estar caracterizado por la predicación, porque de hecho no nos dice, salvo que nos dice que le dice a los judíos, este es el Hijo de Dios. A los helenistas no nos dice de qué hablaba, solo dice que discutía. Los dos intentan matarlo y tienen que salvarlo los hermanos, o los discípulos, que es lo mismo en este caso. Como ven, de entrada, Lucas nos presenta el ministerio de Pablo en una presentación general, en una síncresis, en un paralelismo, judíos y paganos. Ahora, para que vean que esto no es solo de acá, vamos a mirar en otro lado. Cuando Pablo llega a Grecia, después vamos a ir a volver con esto, cuando Pablo llega a Grecia, Pablo va a predicar en Tesalónica. De Tesalónica se tiene que ir y se va a Berea. De Berea se tiene que ir y se va a Atenas. Pero yo quiero que miremos los dos momentos de Pablo en Tesalónica y en Berea. Si no les parece mal. Si les parece mal, lo vamos a ver igual, ¿no? Eso, por supuesto. Solo que con otra actitud, una actitud más incómoda. A ver, versículo 1 y 2. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Como ven, Pablo llega a una ciudad, en este caso Tesalónica. En Tesalónica, Pablo se dirige a la sinagoga y Pablo discute con los judíos basándose en las Escrituras. ¿Qué es lo que va a decir a partir de las Escrituras? Versículo 3, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Cristo es Jesús a quien yo les anuncio. Como ven, esto es lo que dicen las Escrituras según este versículo, versículo 3. En el versículo 4 vamos a ver que tiene una buena recepción. Miren, algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Versículo siguiente, versículos 5 al 9. Los celos de los judíos. Vean, pero los judíos, acuérdense que Pablo se dirigió a los judíos y muchos judíos lo recibieron. Acá evidentemente se le cuela a Lucas su actitud ya de distanciar a los cristianos de los judíos, como vimos la semana pasada, pero dice, pero los judíos llenos de envidia reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando, estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos
actúan contra los decretos del César porque afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y los demás, los dejaron ir. Versículo 10, inmediatamente por la noche, los hermanos los enviaron hacia Berea, a Pablo y a Silas. Como ven, de vuelta tenemos la situación de conflicto, como ya habíamos visto. Ya sabemos, Lucas nos presentó, este va a ser el tema de Pablo. Predica persecución, predica persecución. Y acá lo estamos viendo en concreto. Pablo llega a una sinagoga, predica, los judíos lo persiguen y Pablo tiene que huir de la ciudad. Vayamos ahora a Berea, versículo 10. ¿Qué capítulo, Eduardo, por favor? ¿Qué capítulo estamos de los Hechos? 17, yo creo que lo dije, ¿eh? Creo que dije capítulo 17, los versículos 1 al 10a, Tesalónica. Ahora, 10b en adelante, Berea. Si no lo dije, disculpen, yo creía que lo había dicho. Entonces, repito, 17, 1, 2, Pablo va a la sinagoga, versículo 3, Pablo interpreta las escrituras, versículo 4, hay una buena recepción incluso de las mujeres importantes, versículo 5 al 9, conflictos y celos de los judíos que sublevan a la multitud, y la primera parte del versículo 10, los discípulos lo ayudan para que salga. Veamos ahora Berea. Al llegar a Berea, fueron a la sinagoga de los judíos. De nuevo la sinagoga. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Como ven, de nuevo, las escrituras. Versículo 12. Creyeron pues muchos de ellos y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos varones. De nuevo las mujeres distinguidas. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Como ven, de nuevo, incentivar a la gente, alboroto, provocación contra Pablo, y entonces los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Como ven, tenemos de nuevo una síncresis. Pablo llega a una ciudad y va a la sinagoga. Pablo en la sinagoga explica las escrituras. Pablo, una vez que explica las escrituras, esta es bien recepcionada por algunos judíos, en especial por mujeres importantes y por otros no judíos. Hay una suerte de envidia que provocan a la multitud y entonces esta multitud lo rechaza, lo provoca, inclusive pone en riesgo la situación, y entonces los hermanos lo destinan a otro lugar, que era lo que también ya habíamos visto cuando hablamos de el primer paralelismo. A ver, yo pregunto una cuestión. ¿A ustedes les parece que es inocente, que es casualidad, que es algo meramente fortuito, que sea tan paralelo todo? A ver, es muy probable que Pablo llegara a una ciudad y fuera a la sinagoga si las había. Pero no en todas las ciudades había sinagoga, por supuesto. De hecho, Hechos mismo nos dice que Pablo en Filipo no había sinagoga y fueron al río. En cambio acá es sinagoga, escritura, aceptación, mujeres importantes. ¿A qué viene lo de las mujeres importantes en los dos casos? Evidentemente está poniéndolo en paralelo. Para que veo lo que Cecilia pregunta, ¿quiénes eran las mujeres? No, son las mujeres importantes de la ciudad, es todo lo que sabemos, o es todo lo que dice Pablo, tampoco, Lucas, no es que tampoco sea demasiado importante, lo interesante es que toda ciudad, por supuesto, toda ciudad tiene
gente de la élite, gente mediana y gente pobre. Por supuesto, la gente pobre es la enorme mayoría, que por supuesto es la que no cuenta para nada, no sirve para nada, porque no valen, ¿no? Bueno, se me escapó eso, eso no lo escuché. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, las mujeres importantes eran las que escuchan lo que dijo Pablo y lo reciben bien. No sé si esto les va quedando claro, pero me parece que acá hay un elemento interesante para tener en cuenta, y es precisamente, a ver, lo que está destacándose es poner en paralelo. A ver, seamos claros. Hechos está construido como si fuera una historia de la iglesia primitiva. Entonces, Hechos nos va a mostrar o nos va a presentar el recorrido de Pablo, la misión de Pablo, pero hay que ver cuánta información tenía Lucas. Para lo cual, entonces, es probable que Lucas cree situaciones en paralelo como una manera de demostrar que toda la región del África, toda la región de Grecia fue evangelizada. A ver, vamos a aclarar un punto meramente geopolítico. Pablo había empezado a predicar con Bernabé, parece, según Hechos, pero también parecería que históricamente es probable que fuera así. Había empezado a predicar por la zona de Asia Menor, probablemente la zona sur, es decir, lo que sería Galacia del Sur, la zona sur de Galacia. En algún momento Pablo empieza a dirigirse más por Asia Menor, hacia adentro, y llega hasta la frontera de Asia con Europa, en la zona de Tróade. Hasta ahí todo bien. Ahora, es muy probable, acá entramos en la probabilidad, enseguida les aclaro por qué me detengo en esto. Es muy probable que Pablo tuviera la intención de atravesar toda la vía Ignacia, enseguida les aclaro que era vía Ignacia, que atraviesa Grecia de oeste a este o de este a oeste, depende de dónde vaya uno, hacia dónde vaya, ¿no? Por supuesto. Los caminos generalmente son para ir y para volver, ¿no? Salvo los caminos en nuestras ciudades, que son contramano, esas cosas. Entonces, la vía Ignacia era una de las tantas vías romanas, pero de las muy importantes, que atravesaba Grecia desde Turquía, desde Bizancio, si quieren así, hasta la frontera del mar, con la que se podía cruzar fácilmente a Roma, a Italia, para ir a Roma. Entonces, no es nada improbable que Pablo haya intentado ir por la vía Ignacia con intención de ir a Roma. ¿Qué pasa cuando Pablo llega a Tesalónica? Estoy hablando ahora del Pablo histórico, por lo que podemos ver. Cuando Pablo llega a Tesalónica, ocurre lo que se llama el edicto de Claudio. Para que ustedes no me critiquen ni condenen, en especial el señor rector, del edicto de Claudio hace referencia a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, para que quede claro. ¿Cómo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, ¿qué es lo que dice? Que Claudio ordenó que todos, así dice Hechos, no es verdad, pero no es verdad todo así, que Claudio ordenó que todos los judíos abandonaran Roma. Dice así, Hechos de los Apóstoles, dice, había decretado Claudio que todos los judíos salieran de Roma. Dice Hechos 18, versículo 2. En realidad, Claudio sí publica un edicto, eso está claro, lo conocemos porque nos consta por los historiadores de la época, y lo que dice el edicto es esto. Enseguida ya vamos a ver por qué menciono esto. Lo que dice el edicto es que a los judíos que hacían tumultos
constantemente, impulsado por Cresto, los echó de Roma. Esto es lo que dicen los historiadores, Suetonio. Ahora, la pregunta primera es, ¿quién es este tal Cresto? Porque Cresto es un nombre que tienen algunos libertos en Roma. Por lo tanto, perfectamente podría ser un antiguo esclavo de la corte que instiga al emperador a que eche a los judíos que se la pasan peleándose entre ellos. La otra posibilidad es que los judíos estén peleándose continuamente, instigados o a causa de Cristo. Por lo tanto, sería una cuestión intrarreligiosa o intrajudía. Jesús es, Jesús no es Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús no es el Cristo. Y estas peleas lo cansaron a Claudio y echó, según dice Hechos, a los judíos. A ver, no hay constancia de que haya echado a los judíos y era complicado porque se calcula que los judíos eran, seguro, más de 20.000, si no cerca de 60.000. No es fácil expulsar 60.000, 50.000, 30.000 personas de una ciudad. Pero sí es posible que, y acá lo que nos interesa, Claudio expulsa a los judíos que discutían y que armaban lío, y a los demás les impide o les prohíbe reunirse. Esto algo dijimos hace un tiempo. ¿A qué me detengo acá en este caso? Que si Pablo va a cruzar la vía Ignacia para ir a Roma, cuando llega a Tesalónica, se entera del edicto de Claudio, no va a poder ir a Roma, y entonces va para abajo. Imaginen, si quieren, para que se entienda, una T. La T es el palo horizontal que va el palo horizontal iría cruzando toda Grecia, el actual Estambul, desde Bizancio, hasta el límite con Roma, con Italia, la frontera. Donde se junta la T sería precisamente Tesalónica, que es donde Pablo se entera que no puede ir a Roma, porque no lo van a dejar entrar, y entonces, en lugar de seguir horizontalmente, empieza a ir para abajo. Para abajo es, como vemos, de Tesalónica, se va para Atenas, Corinto. No sé si más o menos tienen una idea, se ubican más o menos un mapa mental. Hay una cuestión acá que simplemente se las menciono, nada más que al pasar. ¿Pablo fue a Berea o es una exageración de Lucas para mostrar que Pablo anduvo por todo Grecia? Si miramos el camino que seguiría Pablo en la T, la parte vertical, de Tesalónica hacia Atenas, Corinto, Berea se desvía del camino. Berea no tiene mucho que ver. Pero es posible que cuando Pablo es expulsado de Tesalónica, Pablo ande por la zona para ver si puede volver, y cuando ve que no puede volver se va para Atenas. Y entonces anda por la zona, anda por Berea, y cuando ve que no puede volver, se va él para Atenas, lo manda a Timoteo a Tesalónica, lo manda a Silvano a Berea, y él se queda en Atenas, de ahí se va a Corinto, y ahí se reencuentra con los dos. ¿Por qué menciono que se reencuentra con los dos? Porque Pablo, Silvano, Silas y Timoteo escriben la carta a los corintios la carta a los tesalonicenses desde Corinto. Lo que interesa en este caso es que no tenemos elementos seguros para saber si el viaje de Pablo a Berea es realmente un viaje
ocurrido o forma parte de la teoría de Lucas para mostrar a Pablo evangelizando todo Grecia. No sé si esto se entiende. Yo vi una pregunta, pero no la entendí, así que no sé si la puedo contestar porque no la entendí. Había una por ahí que decía algo de... ¿Querés que la persona lo haga en voz alta? A ver si... Sí, yo hice una pregunta, pero como no es de hechos, la dejamos si quieren, no es un tema. No, pero podemos hacer. ¿Qué te parece, Eduardo? No, que en una de las... Vos sabés que yo con Pablo tengo un problema, no soy Es objetivo, así que No, pero si el rector me autoriza, yo me voy. Autorizado. en una de las cartas de Pablo, donde se hace referencia, o sea, donde Pablo hace referencia a los de Pedro, a los de Pablo, a los de Apolo y a los de Cristo, se me cruzó por la cabeza que podía, si tiene alguna relación entre donde Pablo dice los de Cristo con los de Cristo que fueron expulsados de Roma. Es que el tema acá, los expulsados de Roma es a causa que discuten entre sí los judíos si Jesús es el Cristo o Jesús no es el Cristo. No es en el caso de 1 Corintios 1, que es la que vos citás, cuando dice Pablo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, serían internas de la comunidad. Entonces ya sería diferente en ese sentido. Okay. En las comunidades de Pablo, como en todas las comunidades, hoy también había internas. O no había internas o no hay internas en las comunidades. Pero bueno, no importa. Internas y externas. ¿Eh? Y externas. No, jamás. Bueno, a ver, entonces veamos esto, porque todo esto nos invita a darnos cuenta que puede haber subyaciendo en todo Hechos, en la parte paulina en particular, una intencionalidad teológica que solo se va a romper al final. ¿Cuál sería esta finalidad teológica, que es la que vamos a ver ahora? Pablo llega a una ciudad y predica a los judíos, sea en la sinagoga o en el río, como es el caso de Filipos, pero Pablo predica a los judíos. Según Hechos, algunos judíos lo reciben, la mayoría no. Y entonces, cuando la mayoría no lo recibe, sea más conflictiva o menos conflictivamente, Pablo que dice, ahora vamos a los paganos. Es decir, Pablo tenía que predicar primero a los judíos y cuando los judíos no lo aceptan, ahora vamos a los paganos. Veamos brevemente, porque daría para mirar uno por uno, pero no se olviden que Pablo empieza su misión independiente en Filipos, pero tenemos que hablar a partir de la misión de Pablo con Bernabé. La misión de Pablo con Bernabé empieza en el capítulo 13. Dice que Dios, perdón, el Espíritu Santo les pide, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les tengo llamado. Acá hay algo interesante. El Espíritu Santo, a ver, tengan en cuenta que claro que habla el Espíritu Santo en algunos momentos de la historia, ¿no? En otros momentos uno quisiera que hablara con un poco más de precisión. Pero bueno, dejando de lado esto... Por ahí hablan con precisión, pero el problema es escucharlo. Ah, bueno, entonces, quisiéramos que el Espíritu Santo nos abra más los oídos a los que nos negamos a escucharlo, a él que habla con precisión, según dice acá el señor rector. Yo jamás me animaría a desmentirlo.
Pero fuera de eso, insisto en algo que dije desde hace tiempo, y tiene que ver fundamentalmente con hechos, y es el que maneja todos los pasos que se van dando en la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que se haga esto y que después se haga aquello otro y después aquello otro. A ver, un ejemplo simple, pero que tiene que ver con todo lo que estamos viendo. No se olviden que el Antiguo Testamento deja bien claro: el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y los demás son despreciados o despreciables. Es cierto que hay textos en los cuales muchos pueblos se van a acercar a Israel y van a reconocer a Yahvé, pero esos pueblos que se van a acercar a Israel y reconocer a Yahvé van a ser sometidos por Israel o se incorporarán a Israel como prosélitos, por lo tanto haciéndose judíos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el tema está, la clave está siempre en ser judío. El mismo Jesús dijo: vayan a las tribus perdidas del pueblo de Israel. No vayan a las ciudades paganas, no vayan a ciudades de samaritanos, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Tanto es así que Jesús elige 12. ¿Por qué elige 12 Jesús? Para dejar claro que Jesús viene a reunir a Israel. 12 son las tribus de Israel. Entonces, Jesús, que viene a reunir a las ovejas de Israel, de golpe resulta que, en Hechos es Pedro bautiza a un pagano, que es Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos. Para poder dar ese paso, siendo que tanto el Antiguo Testamento como Jesús habían hablado de solo a los judíos, que Pedro dé ese paso requiere que el Espíritu Santo deje bien claro que este es el paso que hay que dar ahora. Y aparecen entonces las visiones que tiene Pedro, la visión que tiene Cornelio, las lenguas que bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aparece por todos lados una explícita manifestación del Espíritu Santo que dice: ahora vamos por acá. Ahora, ahora vamos por acá recién va a quedar claro en Hechos de los Apóstoles, en la Asamblea de Jerusalén, que está en el capítulo 15. Quiero aclarar, yo hablo de Asamblea de Jerusalén. Verán ustedes que en algunos lados lo llaman Concilio de Jerusalén, lo cual, por lo que yo entiendo, para que sea un concilio tendría que haber obispos. Así que prefiero llamarlo Asamblea de Jerusalén, si no les molesta. En un acto de ironía de mi parte, por supuesto, pero eso. Ahora, en la Asamblea de Jerusalén sí queda claro que a los paganos no se les va a pedir la circuncisión. Y esto lo dice tanto Hechos de los Apóstoles como lo dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas. Ahora, la pregunta es, esto que está diciendo ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, es anterior a la Asamblea de Jerusalén. Por lo tanto, es un poco raro que Pablo y Bernabé acepten paganos sin circuncisión si la Asamblea todavía no lo ha avalado. Aunque Pablo, por supuesto, el Pablo histórico creo que no le importaba un rábano lo que avalaran, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado eso. Dice el texto, en el primer viaje de Pablo, Pablo viaja a Chipre, donde va a haber un mago. Esto, si se acuerdan, nos pone en paralelo con Pedro, que también tiene una experiencia con un mago, que es Simón el Mago. Ustedes saben que el tema de Simón el Mago va a ser muy importante para que la Iglesia empiece a hablar claramente de un pecado que jamás va a castigar. Es la simonía. Simón el Mago. ¿Saben cuál es la simonía? La simonía es que
los curas en este caso, no solo los curas, hagan plata con las cosas de Dios. Por ejemplo, que cobren bautismos, que cobren casamientos, que cobren misas, que cobren responsos, por ejemplo. Pero esas cosas no pasan en la iglesia, por supuesto, así No, que claro. no se metan. No nos metamos. Bien. Pablo llega entonces a Antioquía de Pisidia y empieza a dirigirse a los judíos. Vean, en 13, versículo 17, israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. Y Pablo va a hablar, va a citar las escrituras, va a hablar inclusive, va a mostrar los textos bíblicos. Ya saben ustedes que Pablo, sobre todo, este es el primer gran discurso a los judíos, va a explicar las escrituras, cosa que ya vimos que es lo que hace también en Tesalónica y en Berea. Como ven, dice que al salir todavía les decían que siguieran hablándoles de estas cosas los sábados siguientes, dice en el versículo 42. Ahora, el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios, y los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, ya que la rechazan y no se consideran dignos, nos vamos a los gentiles. Como ven, eso es lo que yo les había dicho. La primera predicación de Pablo en una ciudad, porque dijimos la otra es una cuestión privada contra un mago en particular, que es en Antioquía de Pisidia, tenemos claro el esquema. Pablo se dirige a judíos donde explica las escrituras, algunos judíos lo aceptan, pero muchos judíos lo rechazan, y entonces Pablo se dirige a los paganos. ¿Está bien? En Iconio, 14:1, como de costumbre, fueron a la sinagoga. ¿Está bien? Versículo 2. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se quedaron un tiempo, la gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. ¿Está bien? Después viene la asamblea de Jerusalén, el capítulo 15. Pablo va a Licaonia y ¿Me perdonás una preguntita? ¿Capítulo 15 de qué? ¿De Hechos? Sí, claro. Sí, claro, de Hechos. Ahora vamos al capítulo 16, donde Pablo ya ahora deja a Bernabé junto con Silvano, al cual acá en Hechos se llama Silas. También ahora incorpora a Timoteo. Acuérdense que ya habíamos hablado después, cuando Pablo va a Tesalónica, a Filipos, etc., van Pablo, Silvano y Timoteo, que son los que escriben la carta a los tesalonicenses, como ya les decía. Dice que, bueno, primero lo que va a decir es que donde iban mostraban la carta que le habían mandado los discípulos. Dice genéricamente que atraviesan Asia Menor y se dirigen ahora a Filipos al llegar a Tróade. A ver, una cuestión breve, muy breve. Ustedes saben que a partir de ahora, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 10, Hechos de los Apóstoles empieza a utilizar ocasionalmente, no en todos lados, pero con mucha frecuencia, empieza a usar el nosotros. Es decir, ya deja de usar Pablo y sus amigos fueron y empieza a decir fuimos. Vean cómo dice expresamente en el versículo 10. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia. Intentamos.
¿Mm? Y ahí entonces Pablo llega a Filipos. ¿Qué es lo que pasa en Filipos? ¿Mm? No había sinagoga y entonces se dirigen a el río donde suponían que habría un lugar de oración. Acá Pablo va a tener un problemita. Pablo va a expulsar un demonio de una mujer, una esclava, y entonces esta esclava le daba plata a los dueños porque era una mujer que tenía espíritu de adivinación. Para que se ubiquen, simplemente para que cuando lo lean no se asusten, van a ver que el texto dice que la mujer tenía un espíritu pitón. Pitón que no se refiere a la víbora, sino a una pitonisa. ¿No? La cuestión es que como ahora esta mujer ya no tiene más el espíritu pitón porque Pablo lo expulsó, los dueños pierden plata y entonces lo quieren, se la agarran con Pablo. Una cuestión económica, como todo el mundo se da cuenta. La cuestión es que Pablo es encarcelado, lo liberan. Bueno, eso es un tema que no nos interesa en este caso concreto. Y Pablo tiene que abandonar la ciudad porque lo habían puesto preso ilegalmente. En Tesalónica ya lo vimos, después viene Berea, ya lo vimos. Dejemos de lado Atenas, que es un tema aparte. Corinto, que dice que Pablo en Corinto todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Pero después quería mostrarles a los judíos que el Cristo era Jesús. Estoy hablando de 18, versículo 5. Pero como se opusieron con blasfemia, sacudió los vestidos y dijo: entonces ahora me voy a los gentiles. A ver, lo que quiero que vean es que este esquema mental o este esquema teológico, primero a los judíos, algunos judíos lo aceptan, pero la mayoría no. Los judíos causan tumulto, causan problemas, causan insultos, lo que sea, inclusive prisiones en algún lado, blasfemias en otro lado, lo quieren meter en cana por otro lado y logra escapar. Pablo entonces dice: voy a los paganos. Y entonces Pablo empieza a predicar a los paganos, donde algunos lo reciben. ¿Está bien? Como ven, y esto es lo que me interesa, este es el esquema teológico de Pablo. El esquema teológico de Pablo entonces es: vamos a ir a cristianizar a los gentiles, nos vamos a ocupar de los gentiles, No, sería así. no, vamos a predicar a los judíos y mostrarle con las escrituras que Jesús es el Cristo. Como la mayoría de los judíos no lo aceptan, entonces ahora vamos a los paganos. Bueno, es una teoría. No, te lo estoy mostrando con todos los textos. Ya sé, pero algunos dicen que no, que bueno, que cambia la técnica, que San Pablo dice: bueno, no, yo me voy a dedicar a los gentiles. Bueno, está bien, nada más. Bueno, yo estoy mostrando lo que dicen los textos, entonces ustedes ahí tienen. A partir de que Pablo se va a Éfeso, y de ahí Pablo va a empezar su regreso a Jerusalén, como ya lo vimos, si se acuerdan. ¿Se acuerdan que la vez pasada mostramos que Pablo, en paralelo con Jesús, toma la firme decisión de ir a Jerusalén? Pablo toma la firme decisión de ir a Jerusalén. Por lo tanto, termina la misión de Pablo en Asia Menor. En Grecia, con algún pasito por Asia Menor. Termina la misión de Pablo. Ahora, a partir del 19, la mitad del 19, lo que va a ocurrir es la prisión y la consecuencia de la prisión de Pablo, que es otro tema. Entonces, vean, ¿por qué estoy señalando esto?
Porque cuando Pablo, a ver, les recuerdo, ustedes saben, Hechos de los Apóstoles nos dice desde el capítulo 1, vayan y hagan mis discípulos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan? 1:8. Por lo tanto, ese es el objetivo teológico de Hechos de los Apóstoles. Que la iglesia sea predicada, o que Jesús sea predicado, que el Espíritu impulse la predicación de Jesús en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pablo va a empezar a predicar, como ya vamos viendo, y al llegar a Jerusalén, en Jerusalén va a ser capturado y se va a dirigir a Roma, según Hechos de los Apóstoles, porque él apela al César. Sobre todo lo hemos visto ya, ¿no? ¿O no? Pero fíjense cómo está planteado ahora, cuando termina Hechos. Pablo ya está en Roma. Perdón, apela a, no escuché bien, Al César. al César. Claro, Gracias. a ver, porque la cuestión es esta, para que ustedes se ubiquen. Un ciudadano romano tiene derecho a un juicio con todas las garantías, cosa que no es el derecho que tiene cualquier ciudadano no romano, y menos todavía un campesino que no es ciudadano de ningún lado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Pablo, como es ciudadano romano, según Hechos de los Apóstoles, yo creo que Pablo no era ciudadano romano, Pablo, como es ciudadano romano, según Hechos de los Apóstoles, cuando el juicio no avanza, Pablo dice, apelo al César, con lo cual asegura la ida a Roma, que era lo que él estaba pretendiendo. Entonces Pablo llega a Roma encadenado y encarcelado, y va a estar en una prisión domiciliaria en Roma, y ahí termina Hechos. ¿Se acuerdan esto o no? Sí, ¿No? ya lo vimos, sí. Bueno, menos mal. Yo creí que... A ver, fíjense, dice que cuando llega a Roma, se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con el soldado que lo custodiaba. Esto dice 28:16. Después entonces Pablo convoca a los principales de los judíos. Versículo 17. ¿Qué va a decir? Siempre estamos hablando de lo que dice Hechos. Hermanos, yo sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, quienes después de haberme interrogado querían dejarme en libertad porque no había en mí ningún motivo de muerte. Como ven, los romanos son los buenos, los judíos son los malos. Hechos de los Apóstoles. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por ese motivo los llamé para verles y hablarles, porque precisamente con la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Claro, Pablo dice, yo llevo estas cadenas por Cristo, que es la esperanza de Israel. ¿Me siguen siguiendo o dejaron de seguirme? Vamos. Ellos Yo dicen... te estoy siguiendo, pero otra preguntita te puedo hacer. Cristo, ¿cuándo aparece Cristo como Cristo, como nombre Cristo? No, la palabra Cristo es una palabra griega que aparece miles de veces en el Antiguo Testamento, porque quiere decir ungido, y ungidos había en cantidad. Había reyes que eran ungidos, sacerdotes que eran ungidos, algún profeta que fue ungido. Ajá. Bien. Lo que pasa es que ahora los judíos le van a decir a Pablo, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de vos
ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de vos. Pero deseamos oír de vos mismo lo que pensás, porque lo que esa secta, la secta serían los cristianos, sabemos que en todas partes se la contradice. Le señalaron un día y vinieron en mayor número donde él se hospedaba. Y él les iba exponiendo el reino de Dios. Como ven, la palabra reino de Dios, que no aparece en Hechos tanto como aparece en los evangelios, pero aparece al principio y al final, como para marcar toda la obra. ¿Se acuerdan? Dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Unos creían por las palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre ellos mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa. Fíjense la frase que usa Lucas. Pablo dijo esto solo, nada más. Con razón habló el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo, a sus padres por medio de Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharán bien pero no entenderán, mirarán bien pero no verán. Se ha embotado el corazón de este pueblo, has hecho duros sus oídos, sus ojos se han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entienda y se convierta y yo los cure. Atención, porque esto está texto fundamental de la vocación de Isaías. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los paganos, ellos sí que la oirán. Listo, terminó. Basta a los judíos, no más, porque no la quieren escuchar. Ya está, ahora esto es lo único que tengo que decirle a los paganos. Y Pablo termina acá. Vean, solo que queda el final del libro de Hechos diciendo: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Punto, y acá termina Hechos. Con lo cual, Pablo predica a los paganos. Terminó su aventura, es decir, todo eso que habíamos visto como política de predicación de Pablo, predica en la sinagoga o a los judíos. Los judíos, algunos lo reciben, pero la mayoría de los judíos no. Las palabras que suele usar son envidia o algo por el estilo. Y entonces Pablo dice, ahora entonces me voy a dedicar a los paganos. Ahora acá no. Acá lo que dice es, listo, terminamos, llegó el evangelio a los confines de la tierra, ahora a los paganos. Chao. Ustedes no van a oír, no van a escuchar, no se van a convertir. Entonces, listo, damos por terminado el capítulo judío, nos dedicamos a los paganos. Esto dice Hechos. No sé si se ve esto o no. Sí, sí. Sí, sí, queda Perdóname claro. ¿Cómo? No entendí. Escuché una No, voz. perdóname que te haga una pregunta. ¿Cuál es la interpretación o la explicación o lo que sea de este rechazo tan bestial que los judíos, o que, bestial o menor o mayor, que le hacían los judíos a Pablo? ¿Por qué no lo querían aceptar y que lo obligaban de alguna manera a él a empezar a hablar con los gentiles y retirarse del pueblo de los judíos? ¿Cuál era, qué cosa? ¿O religiosa, histórica o de algún, No, para poder entenderlo? Insisto que forma parte de la teología de Hechos de los Apóstoles, en la cual ya está separada los dos grupos, judíos por un lado, cristianos por el otro. Los judíos son los que no han aceptado a Cristo en tiempo de Hechos de los Apóstoles, y entonces lo que va a decir ahora es, por acá vamos. Pero no se puede hacer ningún tipo de análisis o interpretación. ¿Por qué es que los judíos no lo quieren No, pero es que yo aceptar? estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, estoy hablando de la psicología judía.
Es decir, no estoy hablando de por qué pasó esto, por qué no pasó esto otro. El Pablo del cual no tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de hechos, Pablo tiene una opinión, por lo menos en Romanos de 9 al 11. Pablo dice algo, pero acá lo que nos interesa es Hechos de los Apóstoles, está mostrando que hay como un nuevo proyecto, que es el proyecto cristiano, porque el proyecto judío va por otro camino. Los judíos van por su camino, los cristianos van por su camino. Por el camino que van los cristianos es un camino en el cual ya se predica con toda libertad a los paganos, sin esperar primero, como se esperaba al principio, sin esperar primero que los judíos lo rechazaran. Ya está claro, los judíos no lo aceptan, vamos con los paganos. Pero eso es, insisto, forma parte de la teología de Hechos de los Apóstoles. ¿Capítulo de Romanos nombraste? ¿Perdón? ¿Qué No, capítulo? claro, los Romanos 9 al 11. La carta de San Pablo a los Romanos, 9 al 11. Para poner una, porque Pregunta, y a lo mejor te estoy interrumpiendo y estoy haciéndolo mal, pero en algunos momentos, a pesar de que yo soy católica, apostólica romana, creo que si uno tampoco, o si uno no entiende, pero a lo mejor lo tenemos que hacer en otro estudio, ¿no es cierto? En otro curso. Digamos, si no se entiende qué pasó con los judíos, no entendemos bien lo que pasa después. Eso es por eso yo quiero entender también a los judíos por qué fue este profeta que los judíos lo rechazan. Nada más que a la pregunta va eso. No tiene nada que ver con lo que estás diciendo, discúlpame. No, a ver, el tema es este. Lo que estamos tratando de ver es cómo plantea las cosas hechos. A ver, distinto es en todos los casos, vale para Jesús, vale para los judíos, vale para Pablo, tratar de pensar el Jesús histórico, los judíos históricos, el Pablo histórico, el Pedro histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo fue que los judíos aceptaron, no aceptaron, algunos sí, otros no, la mayoría no, algunos pocos sí? ¿Cómo fue que aceptaron o no a Jesús? Es un tema. Lo que acá estamos intentando es mostrar cómo Hechos de los Apóstoles quiere mostrar esto. Es decir, cómo Hechos de los Apóstoles nos quiere mostrar que ya terminó el tiempo de los judíos porque ahora empezó el tiempo de la iglesia, cosa que ya lo viene insinuando desde el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, pero lo dice de una manera definitivamente clara en el capítulo 28, donde dice, acá está, ellos sí. Esto es lo único que yo tengo para decirles. Ellos sí lo oirán. Eso es fuerte esa frase. Ustedes no quieren escuchar. Es fuertísimo. ¿Eh? ¡Qué fuertísimo! Por eso lo pregunto, porque como es tan fuerte, Pero insisto, pero forma parte de la te teología. conmueve, ¿viste? Te conmueve, porque si, ¿cómo puede ser que a Jesús no lo hayan querido aceptar, ¿viste? No, es que estás volviendo al histórico, yo estoy hablando de lo teológico. Está bien, está bien, está bien. No, digo, porque, a ver, los judíos que yo conozco no tienen ningún conflicto con todo esto. No sé si vos, José Luis, los judíos que conocés, tienen conflicto con no aceptar a Jesús. Además, por supuesto que no tienen ningún conflicto, porque, digamos, además hay que comprender que si Pablo era judío, tenemos un judío que es cristiano, entonces. Por eso. Si María era judía, seguramente en algún momento se hizo cristiana. Digamos, los 12 eran judíos. Eso es decir, los judíos no creyeron. Es una generalización que va incluso contra lo histórico. Por otra parte, hoy podríamos decir que hay muchos cristianos, o mejor dicho, voy a ser más preciso, hay muchos bautizados que no son cristianos, porque en realidad de seguir a Cristo por ahí ni ahí. Entonces, tienen un certificado de bautismo en su casa, se han casado por iglesias y tienen también la rúbrica perfecta, ¿no? Pero de seguir a Cristo ni lo hablemos, de seguir a Cristo es una cuestión de fe. Y algunos judíos lo siguieron, otros no, algunos cristianos lo siguen, otros no, algunos musulmanes se convierten, algunos ateos,
se hacen judíos, algunos ateos se hacen musulmanes, y Dios está todo en todos, como dice el mismo San Pablo, en hechos. Ah, en hechos, menos mal. Eso es. No, a ver, yo lo que quiero dejar claro es que tenemos que aprender una cosa que es dificilísima, así que yo no estoy acusando a nadie o criticando a nadie, que es muy difícil, porque uno tiene la tendencia de hacer la pregunta histórica. Y el tema está que Hechos de los Apóstoles no está pretendiendo hacer una presentación de hechos históricos, sino teológicos, una catequesis. Lo que Hechos quiere mostrar es, acá hay una novedad, la novedad es lo cristiano. Ahora, a esto cristiano hemos llegado de todos de este modo, es decir, con la predicación, la palabra de Dios que va creciendo, a partir de la palabra de Dios que va creciendo, que se van predicando, que se van incorporando los paganos, que los paganos se van incorporando, pero que hay rechazo de los judíos. Pero digo, si fuéramos a lo histórico, por lo menos a cómo cuenta la cosa Pablo, ya no Hechos, discúlpenme que me vaya de Hechos por medio minuto, el gran conflicto que tiene Pablo en sus cartas no es con los judíos, sino con los cristianos. Los que persiguen a Pablo son cristianos, no son judíos. Ahora solucionen ustedes su problema psicológico con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto que los que persiguen a Pablo son cristianos? Pero vean, Gálatas, 2 Corintios, Filipenses, Romanos, hace referencia a eso. Es decir, de las 7 cartas de Pablo, dejemos de lado Filemón, que es una carta que habla de cualquier otra cosa, salvo las 2 primeras cartas de Pablo, que son Pablo recién está empezando, después Pablo tiene problemas con los cristianos. ¿Pablo quiere que los judíos reconozcan a Jesús? Por supuesto que quiere que los judíos reconozcan a Jesús. Y va a predicar, pero Pablo va a predicar fundamentalmente a los paganos. Eso es otro tema. Cosa que no es como lo presenta Hechos. Hay una diferencia. Pablo, el Pablo histórico, no sé cómo predicaba. Si no, él no lo dice. Hechos dice que Pablo predicaba en la sinagoga y predicaba a los paganos, cuando los judíos no lo aceptaban. Eso dice Hechos. Yo personalmente creo que Pablo predicaría en la sinagoga y también predicaría, como ya lo dije en algún momento, mientras trabajaba, por ejemplo. Cuando Pablo predica mientras trabaja, le predica a todo el que pasa por su negocio de tiendas o de carpas. Y todo el que está ahí puede recibir el mensaje y aceptarlo. Y Pablo ya no le va a pedir que se haga judío a la vieja usanza, sino judío con la novedad que tiene Pablo, que es que con el bautismo basta. Ahora, esto le va a traer problemas con los judíos, pero sobre todo con los judíos que aceptan a Jesús, es decir, cristianos. No sé si más o menos se va entendiendo. Sí. Bueno. Ahora, para ir avanzando un poquito más, aunque ya vamos terminando esta idea, yo quisiera ponerles un ejemplo que contrasta lo que nos dice de Pablo, Hechos de lo que nos dice Pablo de Pablo, con respecto a un tema, y ya van a ver por qué lo menciono, que es los viajes de Pablo a Jerusalén. Miremos qué dice Pablo, para que quede claro. En la carta a los Gálatas, porque digo, los 2 precandidatos presidenciales. En la carta a los Gálatas, dice Pablo, en el capítulo 1, que después de ir a Arabia volvió a Damasco y luego de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, dice en 1:18. Estamos hablando del Pablo incorporado al movimiento de Jesús. Del Pablo anterior no sabemos demasiado y no nos interesa tampoco en este caso. Pablo entonces, sabemos que Pablo viaja a Jerusalén poco después de su incorporación al grupo de Jesús, aunque un buen tiempo después, según nos dice Gálatas capítulo 1.
En Gálatas 2:1 dice, luego al cabo de 14 años, no sabemos 14 años de qué, subí de nuevo a Jerusalén. Segundo viaje de Pablo a Jerusalén, 14 años después de algo. No sabemos después de qué. Y no hay más referencia hasta que, como ustedes recuerdan, en el final de la carta a los Romanos, capítulo 15, Pablo dice, ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, 15:25. Según Pablo, Pablo ha ido 2 veces a Jerusalén y tiene planeada una tercera. Punto. Pero miremos Hechos. En Hechos capítulo 9, versículo 26, Pablo, una vez que se ha incorporado al grupo de Jesús, convertido al estilo Hechos, capítulo 9, dice, llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos. Pablo entonces, después de un tiempo en Damasco, va a Jerusalén, después de su conflicto con los judíos que ya vimos, va a Jerusalén. Primer viaje de Pablo a Jerusalén. En el capítulo 11, versículo 30, ya está fundada la iglesia de Antioquía, en la cual están Bernabé y Pablo. Dice que se enteraron de que había hambre en Jerusalén, y entonces los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea, y lo enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Saulo viaja una segunda vez a Jerusalén para llevar alimentos o ayuda económica o alimentaria o lo que fuere, a raíz del hambre que hay en Jerusalén. En toda Judea, o mejor, en todo el mundo, según dice Hechos. En 12:25, ya ellos ya volvieron, acuérdense, volvieron a su lugar, pero en 25 dice, Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén. Volvemos a encontrarnos con Bernabé y Saulo otra vez en Jerusalén. Tercera vez. En 15:4 se va a hacer la asamblea de Jerusalén. Y dice el texto que llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Quiénes fueron? Por supuesto, Pablo, Bernabé y algunos más, para hablar del tema de la circuncisión, no circuncisión. Llegaron a Jerusalén. 15:4. En 18:22, por lo tanto, después de la fundación de la iglesia de Corinto, antes de el tercer viaje misional, según Hechos, dice, desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Fue a Jerusalén, ustedes saben, a Jerusalén se sube, después se baja. Y finalmente, en 21:17, Pablo va a Jerusalén, donde va a ser capturado y puesto preso. 21:17 dice, llegados a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con alegría y Pablo entró en casa de Santiago, etc. Es decir, vean, según Hechos de los Apóstoles, Pablo viaja 6 veces a a Jerusalén, mientras que según Pablo, lo que dice él, viaja 3 veces. Viaja 2 y tiene planeado una tercera, porque no conocemos por Pablo el viaje de la tercera, aunque suponemos que lo concretó.
Y acá viene una pregunta. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué es que que Hechos de los Apóstoles lo va a mostrar a Pablo viajando a Roma, a Jerusalén, aparentemente más veces que las que Pablo mismo reconoce? Porque Lucas quiere mostrar que Pablo es considerado un discípulo también. Una cierta cercanía con los... Siempre va a Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén, él va a Jerusalén, los discípulos están en Jerusalén. O sea, Jerusalén sigue siendo el centro. No estás lejos del reino de los cielos. No. Gracias. No, de nada. Lo mío es la ternura. Lo mío es la ternura. No, a ver, ¿cómo es el tema? No se olviden que teóricamente hay que salir de Jerusalén según Hechos 1. Vayan a Jerusalén y de ahí se los va a enviar. ¿Sí? Pero si ustedes miran Hechos de los Apóstoles, ya ahora Hechos en general, no solamente en Pablo, van a notar que cada hecho funcionaría algo así como si fuera una especie de espiral, ¿no? Es decir, salen de Jerusalén, van a Judea y Samaria, vuelven a Jerusalén. Salen de Jerusalén ahora, van para más allá, vuelven a Jerusalén. Van a Antioquía, vuelven a Jerusalén. Van a Grecia, vuelven a Jerusalén. Van a más amplio, vuelven a Jerusalén. Es decir, como que Jerusalén es, y esto es clave, el constante lugar de la validación de la predicación. Como ves, no está lejos de lo que vos dijiste, ¿no? Pero digo, no tanto porque sea discípulo o no, sino porque todos van a Jerusalén, porque ahí es donde se valida el evangelio, hasta que Pablo llega a Roma y ahí ya no va más. Ya está, ya no más. Es decir, hace así, y chau, y ahí se fue para Roma, llegó a los confines de la tierra, chau Jerusalén, si te he visto no me acuerdo, que sean felices. Como ven, y acá vamos terminando, porque se acerca la hora, y ya estamos en ella, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. El Hijo del Hombre vendría a ser yo en este caso, y los pecadores vendrían a ser ustedes. La cuestión es, Pablo va a ser, digamos, totalmente fiel al proyecto que el Espíritu Santo tiene para la iglesia, que se va a ir validando en Jerusalén, hasta que Jerusalén ya muestra definitivamente que no lo acepta, y entonces vamos a los paganos, en Roma, ellos sí lo oirán. Como ven, así como Lucas en su evangelio tiene una geografía teológica, ustedes saben que Lucas tiene una geografía teológica. Lucas presenta su evangelio en tres grandes partes: en Galilea y el entorno de Galilea, en viaje a Jerusalén, y en Jerusalén y el entorno de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, Lucas está compuesto como hacia Jerusalén. En cambio, Hechos está mostrado como desde Jerusalén, pero siempre Jerusalén como referencia hasta que llegue el final. Hasta los confines de la tierra. Cuando llegamos a los confines de la tierra, ya llegamos, terminó, empezamos todo de nuevo. ¿Se entiende? Más o menos, sí, no, quizás, tal vez, acaso, un poco no, dos pocos sí, ahí me dirán ustedes. Pero entonces... ¿Vos dirías que esta es la iglesia de hoy? No, ¿qué va a ser la iglesia de hoy? Que la que aparece con San Pablo, porque algunos lo dicen, por eso te lo pregunto. No, la iglesia, a ver... A partir de lo de Roma, ¿no? Chao, no. Terminamos con Jerusalén. Yo digo, a ver, yo de la iglesia de hoy no voy a hablar, porque a mí José Luis me prohibió decir malas palabras. Así que no voy a hablar de la iglesia de hoy. Yo simplemente me remito a lo que presenta Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes que se suele decir que Hechos de los digamos, Lucas tiene una teología en tres grandes partes: el tiempo de Jesús, Jesús como el centro del tiempo, y el tiempo de la iglesia. Eso es Hechos de los Apóstoles. Y el tiempo de la iglesia se hace pleno en
Roma. ¿Por qué? Porque al llegar a Roma, todos los caminos conducen a Roma y por lo tanto de Roma salen los caminos a todos lados. Ahora todos los paganos lo oirán. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Entonces yo, insisto, me dedico a Hechos de los Apóstoles. Si a mí me preguntan mi opinión sobre la iglesia de hoy, la puedo llegar a decir, pero en privado y no en un medio de comunicación, porque en los medios nos escuchan todos. Eso no es conveniente. Yo que tengo ambiciones episcopales, si digo lo que pienso, no sería obispo. Entonces, Claro, justamente. prefiero, Justamente, ¿no? Justamente tus ambiciones. No, pero vos las conocías, mis ambiciones episcopales. Totalmente, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno. Junto a tu diplomacia. No, la diplomacia mía es la que me va a llevar a ser obispo muy pronto. Pero bueno, a ver, fuera de broma, como ven, queríamos mostrar hoy el ministerio de Pablo, cómo Pablo va desarrollando su ministerio. Y ya hemos podido ver cómo Pablo va a ir mostrando su ministerio de un modo teológico, de un modo geográfico, de un modo, si quieren, religioso en el sentido de los paganos y los judíos, y cómo esto va a ir mostrando hasta que llega Pablo al final. Yo quería agregar, Eduardo, a la pregunta que planteó que hicieron recién de la iglesia, de hoy, etcétera, que la intención de este curso que estamos haciendo justamente es, viendo los orígenes, tratar de encontrar experiencias, situaciones, inspiraciones que tengan que ver con, o no, con nuestra iglesia de hoy, como para poder ver qué distancias hay, qué cosas hay que incorporar, qué cosas hay que saber que hay que ir adaptando, o sea, poder ver nuestro origen, de algún modo, esos conflictos que planteaba Eduardo, de alguna manera sentirnos iluminados por la fuerza que proviene de esos textos, y no pensar que lo que tenemos es algo que es definitivo, sino que justamente ver lo que ha ocurrido desde el principio tiene que ayudarnos a refrescar y a dinamizar un poco y a lograr, me parece a mí, modificar algunas situaciones de nuestra iglesia de hoy, que siempre tiene que ser reformada, que siempre tiene que ser dinamizada, y como decía Eduardo en un momento, tiene que escuchar de verdad al Espíritu. Creo que la intención de esto que planteó Eduardo, que plantearon los otros profesores anteriormente también, es eso, es ver, bueno, qué es lo que nos dice el Hecho de los Apóstoles, como para que nos sirva hoy a nosotros como inspiración. Por supuesto que muchas de esas cosas van a exigir que nosotros también tengamos que tener ciertas conversiones y ciertos cambios y ciertas vocaciones internas que vayan a tener que ir cambiando, pero de eso se trata, me parece a mí. ¿No, Eduardo? Además de eso, yo creo que hay una cuestión que siempre es elemental. Sería un error, en el cual espero que nadie caiga, pretender que hoy debamos repetir tal o cual modelo de ayer. De ayer sea de los padres de la iglesia, de Hechos de los Apóstoles o del Evangelio de tal o cual. Es decir, los Hechos de los Apóstoles en este caso, los Evangelios en otro caso, nos inspiran, pero nosotros después tenemos que dar el salto hermenéutico, el salto de la interpretación, el salto de mirar la realidad de hoy y ver en qué medida aquello de ayer nos inspira para vivir eso mismo, pero en nuestra realidad de hoy, que es totalmente diferente, ¿no? Es decir, a ver, en Hechos de los Apóstoles no había obispos, curas y diáconos, claro, por ejemplo. Entonces, hoy una iglesia pareciera como que no se puede pensar sin obispos, curas y diáconos. Pareciera que no se puede pensar. Entonces, si no se puede pensar o si parece que no se puede pensar, tenemos que ver en qué medida esta iglesia con obispos, curas y diáconos puede, por ejemplo, dejarse conducir por el Espíritu Santo, que sí debe ser ayer, hoy y mañana el alma de la iglesia, ¿no? Es decir, está claro que el Espíritu Santo debería ser el que conduce a la iglesia siempre. Y si la iglesia, por A, B o C, no escucha al Espíritu Santo, la iglesia está siendo infiel a su vocación y a su ministerio.
Presumimos. A eso nos ¿No? queremos Ahora, la referir. pregunta, por supuesto, está en qué medida, no sé, a ver, por ejemplo, está claro que lo de primero a los judíos y ahora a los paganos no nos serviría para la iglesia de hoy. Pero lo de ser misioneros y anunciar el evangelio y buscar que el evangelio sea conocido y que crezca la palabra, eso sí. La pregunta en muchas cosas será si, por ejemplo, la iglesia es misionera o la iglesia se ha encerrado entre cuatro paredes. Digamos, si la misión es concreta, es verdadera, es real, etcétera, 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 necesariamente trae conflictos. Porque el ser misionero, como le pasó a Pablo, como le pudo pasar a Pedro, como le pasó a muchísimos misioneros, y lo demuestra Pablo cuando lo trajo recién acá entre nosotros Eduardo a Pablo, su espíritu misionero le trajo conflictos. No puede haber una tarea misionera que trance, por así decirlo, con todas las situaciones y no tenga conflictos, sino que busque privilegios, que busque un poder, que busque unas situaciones que sabemos que no corresponden. Entonces, cuando Eduardo nos presenta a nosotros un misionero en conflicto, pues independientemente que sea conflictos o con estos o con aquel, necesariamente el misionero entra en conflicto. Entonces, así, Eduardo, ¿cómo decís? ¿Qué decís? Sí. Pero yo te tengo que pelear, porque por lo que acabas de decir, te tengo que pelear para entrar en conflicto, digo, nosotros. No, creo, no, Estamos misionando. Claro, sí, si no, ¿dónde estarían los misioneros de todo esto? A ver, no, yo creo que sí, es absolutamente concreto decir, a ver, sería olvidar definitivamente que nosotros somos seguidores de un conflictuado y que causó conflicto y que por eso lo mataron. Claro. No, digo, a ver, la vez pasada, no me acuerdo, en una clase me preguntaban, no, pero bueno, esto no tiene nada que, hablando de la crisis de los profetas, me dijo, bueno, pero esto no tiene mucho que ver con Jesús. Y yo le digo, bueno, a ver, tengo entendido, pero puede ser que me hayan contado mal la historia, pero yo tengo entendido que a Jesús lo mataron, ¿no? Digo, es decir, está claro que la situación de conflicto constituye muchas veces al Evangelio. Exacto. Bueno, da para mucho. Me parece que está bueno esto de que aparezcan estas inquietudes y estos diálogos, porque la intención y el interés del curso es generar justamente esto, digamos, ¿sí? El replantear o rever y repensar y sentirnos interpelados entre esto y la vida de uno, porque si no, no. De todas maneras, la semana que viene, que es la última, la idea era hablar un poco del final de Pablo, Sí. también un poco así, que digamos que es donde el conflicto se desata de una manera clara, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente, como siempre, muy Gracias. claro. Eso, Gracias. excelente, muy bien ella, ¿eh? ¿Cómo te... Norma, muy bien, Norma, muy bien, Norma. A Norma la vamos a tener. A ver si ustedes le escuchan toda Norma y la nombran delegada, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, hasta Muchas luego. gracias, Eduardo. Gracias.